Hola, mi nombre es Deito Mala Suárez y junto a mis compañeras somos el grupo número 12. En este video vamos a hablarles sobre un tema muy importante relacionado con el catabolismo del hemo, produce bilirrubina. Vamos a empezar explicando qué es el gen. El gen es una molécula que forma parte de la hemoglobina, una proteína muy importante que se encuentra en los glóbulos rojos. Esta proteína se encarga de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia todo el cuerpo. El gen contiene hierro en su estructura y gracias a eso permite la oxigenación del organismo. Pero, ¿qué ocurre con el gen cuando los glóbulos rojos envejecen? Cuando estas células se deterioran, terminan su vida útil. El gen se descompone y dura ese proceso y se libera una sustancia llamada bilirrubina. Esto sucede principalmente en 3 órganos claves: el vaso, el hígado y la médula ósea, que forman parte del sistema, que se encarga Es el catabolismo de del reciclar los que produce bilirrubina. El proceso de catabolismo del grupo hemo, componente de la hemoglobina y otras hemoproteínas, genera bilirrubina. Concretamente, la bilirrubina es el resultado final del proceso del catabolismo hemo. Este procedimiento se lleva a cabo principalmente en el sistema retículo endotelial, en particular en el vaso, así como en los fagocitos y células de Kupffer-hígado. ¿Cómo se da? 1. Degradación del hemo. El sistema retículo endotelial elimina los glóbulos rojos envejecidos mediante la liberación del grupo hemo. 2. Conversión a biliverdina. La enzima hemooxigenada transforma el grupo hemo en biliverdina. 3. Reducción a bilirrubina. La biliverdina se reduce a bilirrubina por enzimas de biliverdinas reductasa. 4. Transporte y conjugación. La bilirrubina generada es liposoluble y se acopla a la albumina en la sangre para su traslado al hígado. En el hígado, la bilirrubina se une al ácido glucurónico, transformándose en una bilirrubina hidrosoluble. 5. Excreción. La bilirrubina conjugada se libera a la bilis y su eliminación se realiza principalmente por medio de las heces. Una mínima porción se absorbe y se desecha a través de la orina. Entonces, esto no quiere decir que el catabolismo del hemo es un proceso clave en la eliminación de los productos de degradación de la hemoglobina y la bilirrubina. Es un producto importante en este proceso. La bilirrubina cumple funciones importantes en el cuerpo. Como dato principal tenemos que el organismo necesita eliminarla porque su acumulación puede ser tóxica, especialmente para el cerebro. Una vez que la bilirrubina está en el hígado, se transforma en una forma soluble y se elimina por la bilis. En el intestino, algunas bacterias convierten la bilirrubina en urobilinógeno, que se encarga de eliminar principalmente en las heces, dándole su color marrón, y una parte menor se reabsorbe y se excreta por la orina. ¿Por qué se produce la bilirrubina? La bilirrubina se produce como parte del proceso natural y constante que ocurre en nuestro cuerpo, la renovación de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen una vida útil de aproximadamente 120 días. Cuando envejecen o se dañan, el cuerpo los destruye para evitar así que circulen en un mal estado. Esta destrucción ocurre principalmente en órganos como el vaso, el hígado y la médula ósea, que forman parte del sistema retículo endotelial. Durante este proceso se libera una molécula llamada hemo, que es un componente de la hemoglobina. Es la proteína responsable de transportar oxígeno en la sangre. Este grupo hemo contiene hierro y es esencial, pero al descomponerse debe ser procesado adecuadamente para no volverse tóxico. Aquí entra un juego que es el catabolismo del hemo, que es la degradación de la molécula. Este catabolismo ocurre principalmente en los macrófagos del vaso y del hígado, el cual tiene varias etapas.
Como primero tenemos que el hemo se convierte en biliverdina gracias a una enzima llamada hemooxigenasa. Como segundo punto tenemos que la biliverdina se transforma en bilirrubina no conjugada por medio de la enzima biliverdina reductasa. Como tercer punto tenemos que la bilirrubina no conjugada es liposoluble, lo que significa que no se puede eliminar directamente, así que se une a una proteína llamada albumina para ser transportada hasta el hígado. Como cuarto punto tenemos que cuando ya se encuentra en el hígado se convierte en una bilirrubina conjugada, ya que es hidrosoluble y puede ser eliminada del cuerpo. Vamos a hablar sobre la hiperbilirrubinemia. Este término se refiere a la acumulación excesiva de bilirrubina en la sangre. Esto ocurre cuando el cuerpo produce más bilirrubina que en el hígado puede procesar, o cuando hay alteraciones en su metabolismo o en su eliminación. Como resultado, los niveles de bilirrubina aumentan y se presentan un signo clínico muy visible, la ictericia, que es la coloración amarilla de la piel y los ojos. La hiperbilirrubinemia puede clasificarse en 3 tipos principales según el origen del problema. Prehepática, cuando produce por una destrucción excesiva de glóbulos rojos antes de llegar al hígado. Hepática, cuando el problema está en el propio hígado, por ejemplo en casos de hepatitis o cirrosis. Prohepática, cuando la bilirrubina suele procesarse por el hígado y puede ser eliminada o destruida como cálculos, tumores en las vías biliares. Como pueden ver en la imagen, este exceso de bilirrubina circulada en el cuerpo provoca que se acumulen tejidos como la piel y mucosas generales como la ictericia. Ahora les voy a hablar sobre las principales consecuencias. Como bien se sabe, la principal es la ictericia, que es cuando la piel y los ojos se ponen amarillos por el exceso de bilirrubina en la sangre. Pero si la bilirrubina sigue aumentando, puede llegar al cerebro y causar daño neurológico, sobre todo en los recién nacidos. Esto puede provocar una encefalopatía aguda, con síntomas como letargo, llanto agudo o convulsiones. Y si no se trata a tiempo, puede volverse crónica causando secuelas graves como parálisis cerebral o sordera. También es importante saber que esta condición puede indicar enfermedades graves como hepatitis, obstrucciones biliar o anemia hemolítica. Por eso detectar y tratar la hiperbilirrubinemia. ¿Por qué la hiperbilirrubinemia causa ictericia? Cuando la producción de bilirrubina supera la capacidad del hígado para metabolizar o cuando hay alteraciones en su procesamiento o excreción, se acumula en la sangre y se deposita en los tejidos, especialmente en aquellos ricos en elastina como la piel y las escleras, dando un lugar a la ictericia. Tipos de hiperbilirrubinemia y sus causas. Hay no conjugada directa y la conjugada directa. En la no conjugada indirecta, aumento a la producción, hemólisis, destrucción excesiva de glóbulos rojos, disminución a la captación hepática y suficiencia cardíaca, uso de ciertos fármacos como rifampicina. Defecto en la conjugación, síndromes hereditarios como el de Guilbert y Crigler-Najjar. La conjugada directa, disfunción hepatocelular, hepatitis viral, hepatopatía alcohólica, intrahepática, enfermedades como la colitis biliar primaria o el uso de ciertos medicamentos. Colestasis extrahepática, obstrucción en las vías biliares como cálculos, tumores y estenosis.